En primer lugar, sin duda quiero agradecer a los compañeros y a los colegas de la Red de Lugares de Memoria por haberme permitido participar en esta audiencia pública. Yo quisiera traer aquí a esta mesa de debate un proyecto que hemos venido discutiendo desde la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional y desde el Centro de Pensamiento y Acción de las Artes y el Patrimonio Cultural para el Acuerdo Social, un proyecto paralelo a este que hemos denominado Ley de Museos y Memoria para el Contexto Colombiano. Bueno, traía una presentación para ir puntualizando algunos elementos. Bien, el punto de arranque de este proyecto tiene que ver con un diagnóstico muy grueso que hemos hecho los profesores, estudiantes de la maestría en museología y de otras maestrías y de otras carreras sobre el carácter funcional que ha tenido la institucionalidad cultural con respecto a la guerra. Ese carácter funcional con respecto a la guerra se traduce… exacto, sí, ese. Gracias. ¿Cómo lo puedo pasar? ¿Acá? Bien, ese carácter funcional en general de la institucionalidad cultural tiene que ver con la reproducción en el ámbito cultural de muchos de las más graves enfermedades que tiene el campo político, ¿verdad? Por ejemplo, el monopolio de la administración de la cultura por parte de ciertos sectores. Hace unos 2 meses, cuando renunció Gloria Sea a la dirección del museo, la mayoría de mejor dicho, todos los medios de comunicación se admiraban y hablaban de ella como una gran heroína, pero lo que estaba en el fondo era que había monopolizado la dirección de una institución durante 49 años y a nadie se le ocurría pensar que eso era una vergüenza absoluta, ¿verdad? Ese monopolio de la administración de lo cultural, del circuito, del circuito culto, de la cultura, si se me permite el término, tiene otra serie de elementos que son muy graves, a nuestro modo de ver, la ausencia de participación, del empoderamiento de los artistas, de los creadores, de los agentes culturales, que en términos generales también son gestores de memoria, no directamente vinculada con el conflicto armado, pero sí una memoria que construye paz, construye derechos culturales y construye elementos que son claves para hacer sostenible la paz. La ausencia de profesionalización, pero adicionalmente, pues, en el ámbito cultural se reproducen una serie de fenómenos que son graves para el proceso de construcción de la democracia en Colombia. Por ejemplo, la adaptación acrítica del campo cultural, de la producción cultural a la economía de mercado. Infortunadamente se nos fue la viceministra de Cultura, pero este diagnóstico es muy importante. Si ustedes miran, el próximo año se cumplen 20 años de la expedición de la Ley General de Cultura, y lo que hemos visto en términos generales es que la ley ha promovido la adaptación de la producción cultural a la economía de mercado, pero no se ha dirigido al gran horizonte político que está consignado en esa ley, es la construcción de la ciudadanía cultural plena. El campo cultural y la legislación cultural está produciendo, parafraseando al profesor García Canclini, consumidores, pero no ciudadanos, consumidores de productos culturales. En ese sentido, hemos planteado varios elementos. Desde hace más o menos 2 o 3 meses hemos planteado un ejercicio inductivo para hablar de los fundamentos de los retos de esa ley de museos y memoria en Colombia. Estos son algunos de los elementos que desde 2003, cuando se empezó a diseñar el programa de la maestría en museología, veníamos planteando como los retos de los museos colombianos. Por ejemplo, de estos iniciales, me parece importante que ya desde 2003, 2004, el grupo de profesores que estábamos liderando el programa de diseño de la maestría, teníamos claro que producir la primera generación de museólogos y de museólogas en Colombia no se podía hacer de espaldas al problema del conflicto armado, pero sobre todo a los
problemas conceptuales, éticos, institucionales y técnicos que implican la administración de la memoria en medio del conflicto, de la construcción de identidades, de la gestión de subjetividades, de la apertura de espacios de debate democráticos sobre el pasado y sobre el presente. Aquí hay otros elementos que son importantes de los retos que tienen. Quisiera que si se pudiera ver la presentación en la pantalla. Otro de los elementos importantes de esta ley, digamos, del proyecto que estamos proponiendo, tiene que ver con la instauración de la autonomía de las instituciones de la memoria, porque no solamente los lugares de memoria van a tener problemas graves sobre el problema de la autonomía. Hace 5 años el Museo Nacional de Colombia vio cómo Cristina Lleras, quien hacía de curadora en ese momento, le tocó renunciar porque hizo una exposición que no se acomodaba a la representación canónica de la independencia. Y fue la actual ministra de Cultura la que instigó esa salida, la que no soportó y la que lideró la instigación de esa intolerancia museológica. Entonces es importante pensar en esos términos, pensar en los problemas de la profesionalización de la administración de la memoria, porque creo que tanto los lugares de memoria como cualquiera de las instituciones museológicas del país requiere de una formación conceptual profunda, rigurosa, importante, compleja. Y así adicionalmente pues hay otra serie de elementos que me parecen importantes señalar del proyecto que hemos estado planteando. Sin duda habrá que pensar en un esquema de automejoramiento y de acreditación de las instituciones de la memoria en general. Sí, la precariedad institucional con que los lugares de memoria, la estrechez institucional con que los lugares de memoria hoy realizan su trabajo no es diferente a la estrechez y la precariedad de las otras instituciones de memoria del país. Bien, quisiera cerrar mi intervención llamando la atención sobre los principios o los grandes, digamos, principios de esta ley, o uno de ellos que creo que es importante llamar la atención, y sobre todo del gran reto que tienen en general, tanto los lugares de memoria como todas las instituciones museológicas del país. Creo que el gran reto de estas instituciones y su gran trabajo es desmantelar el imaginario de la guerra, particularmente desmantelar el imaginario de los victimarios y construir un imaginario de la paz. Yo creo que esa no es una tarea exclusiva de los lugares de memoria y no estoy quitándole protagonismo a estas instituciones. Quiero ampliar el problema porque me parece importante. Creo que es clave pensar que tanto los lugares de memoria como otras instituciones de la memoria tienen el trabajo de historizar, rehistorizar la experiencia subjetiva que tenemos hoy, tanto los ciudadanos de pie como las víctimas, como los líderes de derechos humanos, pero también los políticos y en general todos los sectores del país. Si hay un efecto grave, gravísimo que haya tenido la guerra, es la deshistorización de nuestra experiencia vital. Y ese es un papel clave, la historización de la vida cotidiana tendría que ser la gran tarea que tanto los lugares de memoria como toda la institucionalidad museológica debía asumir como su gran reto. Yo creo que esta propuesta fortalece enormemente el debate que estamos teniendo hoy. Sumar a la mesa de debate, a la iniciativa de los lugares de memoria, a toda la institucionalidad museológica del país, yo creo que fortalece enormemente, sobre todo si tenemos en cuenta la gran debilidad del diseño institucional, José, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y de la Casa de la Memoria de Medellín. Hoy muestra que cuando tienen un gobierno que no se acomoda fácilmente a las concepciones de la memoria sobre las que fueron diseñadas, se ve claramente que hay una debilidad enorme, un diseño arquitectónico que de verdad habría que repensar. Sobre todo, con esto termino, porque la tarea nuestra y este debate nuestro no tiene que ver solamente con la generación actual. Yo creo que este debate hay que pensarlo en la larga duración,
Porque el proceso de reparación de nuestra sociedad no va a durar una generación ni dos, sino 3 o tal vez 4 generaciones. Desincorporar el autoritarismo profundo que esta cultura de la guerra nos ha instalado en la más profundo de nuestra conciencia, creo que requiere un esfuerzo institucional enorme, pero adicionalmente un esfuerzo conceptual profundo para que realmente el compromiso que estamos tratando de llevar a cabo se cumpla en el tiempo y que este problema lo podamos trabajar a lo largo de varias generaciones. Muchísimas gracias.